En el mundo de la pintura, los colores son como una orquesta. Cada pincelada es una nota diferente. El pincel se convierte en una batuta que mezcla sonidos, que sube y que baja, que pide un agudo y después un grave. Pero antes de eso, todo es silencio. Un artista muy contemporáneo, sus planteos visuales son muy contemporáneos, es decir, es casi una obra sin tiempo. En el caso de Cerón, quizás sea realmente el único artista concreto rosarino. Porque hacer líneas en un papel no es dibujar. Hay que sentir la línea, Eduardo la siente. La elegancia del pintor. Los colores llevan su tiempo. A veces los colores secan en 24 horas, otras veces en 48, otras veces en un mes. El color, sobre todo los rojos, son los rojos, a veces los amarillos son los que más demoran. El óleo seca de afuera para adentro. En realidad, un secado definitivo del óleo puede llevar muchos años, no meses. Muchos años. Perseguidor de las formas e investigador de los colores, Eduardo Cerón compone una obra alejada de la figuración, en donde se cruzan la geometría y lo orgánico, la razón y la naturaleza. En su laboratorio taller conviven la abstracción y el método científico, la personalidad del artista y, por supuesto, todos sus colores. El color adquiere como personalidad, o sea, cada color es un elemento fundamental del cuadro. Si dijéramos, así como la pintura representativa por ahí está retratando algo, acá lo que se está hablando en cuanto al retrato es del color y la forma. Y la forma me parece que incluso, a mí, desde mi punto de vista, está trabajada para darle fuerza y para darle personería al color. Es un trabajo simétrico, o sea, como
tienen un peso similar, el azul y el verde, y el rosado le hace de eje. Y el negro, como te decía, funciona como color. Y funciona como color no solamente por cómo está puesto, sino que en el juego visual de los colores sobre el fondo gris, permanentemente se tiñe de algún otro color. O sea, el gris y el negro son los que más varían en la observación de este cuadro. El fondo, que básicamente lo podemos llamar fondo, pero alterna, también tiene un movimiento, como el movimiento del color negro. El fondo se mueve y pasa a ser figura con mucho menores posibilidades que ser fondo. O sea, es fondo principalmente, pero en algunos casos empalma la forma de la falta de lo que le falta a una figura con lo que le falta a otra, y se transforma en forma y deja los colores como fondo. Ese movimiento es lo que hace que una pintura tan sencilla sea muy, muy rica. Cuando un ojo es sensible, él sabe que un color al lado de otro puede vibrar de distinta manera, según cómo se lo trabaje, lógico. El famoso contraste simultáneo, que muchos lo han oído nombrar y no lo saben explicar. Yo pintando, después de 8 años de pintar por mi cuenta, de repente tuve la revelación de ese fenómeno, porque pinté un color azul, supongamos azul verde, sobre unos naranjas y rojos, y de repente me doy cuenta que lo veía como azul, como verde, si lo había pintado azul verde, como azul violeta, ¿no? O viceversa, ¿no? Recién ahí, después de trabajar 8 años mezclando colores y haciendo una serie de pruebas, se me produce la sensibilización visual que me da la pauta de cómo un color puede vibrar al lado de otro. Cosa que lógicamente después lo desarrollo en toda mi obra, ¿no? Las ideas de Mondrian y la pintura de Max Bill abren el juego a la creación de tensiones entre elementos geométricos sencillos. De esta manera, el empleo de colores planos crea efectos cromáticos para trabajar el espacio. Los primeros artistas concretos como Mondrian era que el color debía ser plano, ¿no? No obstante, con los tiempos la cosa ha evolucionado mucho, pero la idea del color plano es justamente para mantener la condición de plano general del cuadro, ¿no? Ahora, con el tiempo los pintores nos hemos dado cuenta que es prácticamente imposible, si uno pone un fragmento en una tela de un color cualquiera, es imposible que el plano permanezca plano en sí. Automáticamente se genera la idea de espacio. Lo que singulariza la obra, lo que la hace característica, está dado evidentemente por el tipo de forma, por la combinación, que además es una combinación matemática la que él propone para las formas, de trabajo entre positivo y negativo. Lo que de la forma sería el negativo, a veces la pasa a positivo. Ese tipo de
forma, de relación formal y de relación cromática, es lo que caracteriza la obra de Eduardo Cerón seguramente. La abstracción cede lugar a lo concreto y el camino se hace plano. La utilización de líneas, formas y colores puros son las premisas del arte concreto en busca de un sistema de relaciones ordenadas. En el caso de Cerón, creo que además confluye otra cosa que es muy particular. Quizás sea realmente el único artista concreto rosarino, porque Cerón empieza a trabajar y sigue trabajando, tiene una línea muy consistente en los 50. Él comienza con esta obra yo te diría minimalista en cuanto a la forma, porque son muy pocas formas, las relaciones cromáticas, y probablemente sea el único caso que por lo menos lo trabaja de un modo tan consistente en la ciudad de Rosario. En realidad el arte concreto, en sus bases fundamentales, tiene como principio que la pintura es fundamentalmente un hecho que sucede en el plano y que el plano es un fenómeno geométrico, de hecho, ¿no? Hay quienes creen que el orden como el caos son mensurables, medibles. En la obra de Eduardo Cerón, las matemáticas nos hablan de espacios imaginarios, de mundos abstractos pero cercanos. Las figuras geométricas se convierten en elementos sensibles a través del empleo de las formas y el color. El orden y el caos se juntan en un universo expresivo. El universo es todo geometría pura. ¿Ustedes tienen claro eso? Es un concepto que lo tiene remanejado. Toda su obra está en función de las líneas curvas parabólicas y sus cuadros parten de dibujos que pasa horas haciéndolos. Yo entré al Politécnico y ahí todo lo que fue dibujo geométrico me fue encantando, incluso geometría del espacio, todo ese tipo de cosas fueron cosas que me gustaron mucho, ¿no? Estos esquemas matemáticos de Eduardo, bueno, a mí en lo personal siempre me interesaron mucho, ¿no? Como él arma como unas geometrías internas y unos esqueletos y unos soportes, digamos, que uno no ve. Es decir, uno cuando ve la imagen terminada, ve una imagen que tiene cierto enigma, cierto encantamiento, por lo menos eso es lo que me genera a mí, ¿no? Como hay algo... Hay un silencio que en un punto es como que no podés romperlo, ¿no? Porque sostiene cierto enigma la obra. Y me parece que ese enigma está sostenido justamente por un trabajo interno, de estructura interna, de composición interna,
que hace que la obra no sea solamente una bidimensión. Lo que sí recuerdo que en cierta oportunidad, haciendo un ejercicio de geometría descriptiva, tuve un poco la percepción de que eso me abría un espacio interior, ¿no? Es decir, que al recorrer la trayectoria del ejercicio, de repente fue como si la cabeza se abriera, y como si se percibiera el espacio verdaderamente. Mis primeros trabajos los inicié con funcionan a rectas casi exclusivamente. Recién en el 56 incorporé algunas curvas de compás y con el tiempo, en los años 70, inicié una serie que se llamó De las Señoras Formas. Era una época en donde se criticaba todo lo que sea estético, se hablaba de la antiestética inclusive. Yo, trabajando en el taller, a partir de un cuadro de triángulos, había hecho una partición de un rectángulo en 9 triángulos que tenían todos relación con una cuadrícula inicial en la cual había subdividido el rectángulo. Y se me ocurrió inscribirle parábolas a los triángulos, Es decir, esto, si lo observan bien, es un triángulo que tiene inscripto parábolas. Por cada uno de estos triángulos hay una forma. ¿Ves? En este ángulo hay una, dos, y hay uno y otro, y después acá otra, y otra, y otra, y así sucesivamente. Cuando nos casamos, empecé a aprender qué era el plano, sobre qué se dibujaba. Y me decía, Mele, tenés que poner la forma en el medio, que se vea, que se sostenga, que no se caiga, que no se vaya para un lado o para el otro. Yo compensaba así intuitivamente, pero él sabiendo manejar las cosas. Él siempre supo eso. Él se manejó como pez en el agua en el plano. Y esas formas que él hace nacen de su dibujo. Él dibuja lo que tiene adentro, que es un mundo. Esta noche el Museo Castañino inaugura una retrospectiva del pintor Eduardo Cerón, que reúne aproximadamente obras de su producción desde 54 hasta la actualidad. Para él es una posibilidad importante el hecho de mostrar mucha obra que él no había mostrado antes o volver a ver la producción montada en una sala es diferente, digamos, a ver la obra en el taller. Entonces implica todo un trabajo de lectura que él también tiene que hacer con relación a su propia obra. Y yo creo que la muestra a él le permite, digamos, ahora va a ser, digamos, un antes y un después en ese sentido, ¿no? De que siempre una muestra te permite ver la obra que estás produciendo desde otro lugar. La idea de montar cuadros a mí me parece fascinante. Empezar a ordenar en el vacío de la pared a mí particularmente me atrae mucho y me parece que un poco la intención era explotar esa musicalidad de los colores en las salas, ¿no?
Así como lo es el tiempo, el espacio también puede ser relativo. Ante la mirada perpleja de la ciencia, las galerías de los museos suelen transformarse en laberintos. Este hecho singular que sucede cada tanto y sin explicación alguna, obliga a los presentes a buscar una salida, a encontrar en cada obra una vía de escape. Ante esta situación, se recomienda siempre mantener la calma y recordar que en el mundo de la pintura cada laberinto tiene su guardián.